Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Sofía cerró la puerta del granero y se quedó inmóvil en la penumbra, con la mano todavía aferrada al picaporte oxidado que le había quemado los dedos bajo el sol despiadado de marzo. El metal estaba tan caliente que debería haberle arrancado un grito, pero ella apenas lo sentía. 3 días habían pasado desde que enterraron a Roberto. 72 horas exactas desde que había escuchado el sonido sordo y definitivo de la tierra cayendo sobre el ataúd de pino barato, el único que podían pagar después de que las deudas del hospital devoraran los ahorros que tanto les había costado juntar. 3 días en los que ese edificio de madera al fondo del terreno la había llamado con una voz que no podía ignorar, una voz insistente que se colaba en sus pensamientos a cada momento, que se mezclaba con los murmullos compasivos de las vecinas que todavía llegaban con platos de comida tapados con trapos de cocina, comida que ella no podía probar porque cada bocado se le atragantaba con el nudo que tenía permanentemente instalado en la garganta. Esta mañana había despertado con la certeza de que tenía que entrar. Ya no importaban las promesas, ya no importaba respetar la memoria de Roberto. Él se había ido, y ella seguía aquí, en esta casa que de repente le parecía demasiado grande y demasiado silenciosa, rodeada de preguntas que golpeaban dentro de su cabeza como pájaros enjaulados buscando una salida. Durante 23 años de matrimonio, Roberto le había pedido una sola cosa: no que dejara de trabajar, aunque el sueldo de maestra de primaria apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, y ella llegaba a casa con la voz ronca de tanto repetir las tablas de multiplicar a niños que preferían mirar por la ventana. No que renunciara a su sueño de tener hijos, aunque Dios y los doctores habían decidido cerrarle esa puerta con diagnósticos fríos, pronunciados en consultorios que olían a desinfectante. No que soportara en silencio las opiniones envenenadas de su suegra sobre cómo debía cocinar el caldo, tender las camas o planchar las camisas de su hijo. Solo una cosa: que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrara al granero. «Es mi espacio, corazón, mi desorden», decía siempre con esa sonrisa torcida que hacía que se le formara un hoyuelo en la mejilla izquierda. Esa sonrisa que había enamorado a Sofía desde el primer día que lo vio en la feria del pueblo, parado junto al puesto de elotes. «No querrías verlo, mi amor. Está lleno de mugre y herramientas viejas. Te vas a ensuciar el vestido. Te vas a llenar de telarañas. Además, ya sabes cómo soy de desordenado. Me da pena que veas ese tiradero». Y ella nunca entró. Ni siquiera sintió curiosidad durante los primeros años, porque confiaba en él de esa manera absoluta y ciega con la que se confía en el sol que sale cada mañana, en la luna que ilumina cada noche. Roberto era predecible, sólido como las paredes de bloc que levantaba en las construcciones donde trabajaba. Era el tipo de hombre que llegaba a casa exactamente a la misma hora cada tarde, oliendo a cemento fresco y cal, con las manos ásperas y agrietadas que se lavaba meticulosamente en la llave del patio, restregándose con el jabón de pasta hasta que la piel le quedaba casi en carne viva. Se sentaba a comer lo que ella le preparaba sin quejarse nunca, aunque el arroz quedara pasado o el bistec demasiado cocido. «Está rico, mi vida», decía siempre, y parecía decirlo de verdad. Los domingos eran sagrados. Se levantaban temprano, cuando todavía el aire estaba fresco y las calles vacías, e iban juntos al mercado del centro. Roberto cargaba la bolsa de manta mientras recorrían los pasillos entre los puestos, comprando jitomates que ella escogía uno por uno, apretándolos suavemente para verificar que estuvieran en su punto, chiles que él seleccionaba porque decía que tenía mejor ojo para distinguir los picosos de los que no, cilantro fresco que las marchantes les daban con pilón si Roberto les coqueteaba un poco, haciéndolas reír con sus chistes malos. Siempre terminaban en la panadería, donde compraban pan dulce para el café de la tarde, conchas con azúcar rosa para él, orejas espolvoreadas de canela para ella, y algunas piezas extras para cuando vinieran visitas. Él le cargaba las bolsas pesadas sin que ella se lo pidiera, aunque llegara cansado de la semana de trabajo, aunque tuviera las manos adoloridas y la espalda que le tronaba cada vez que se agachaba. Caminaban despacio de regreso a casa, deteniéndose a saludar a los vecinos que barrían sus banquetas, a los compadres que lavaban sus camionetas,
a las comadres que colgaban ropa en sus patios. Una vida sencilla, sin sobresaltos, sin lujos, pero tampoco sin miseria. Una vida que a Sofía le parecía suficiente porque tenía a Roberto, porque al final del día él estaba ahí, sentado en el sillón desgastado viendo las noticias mientras ella preparaba la cena, y eso era todo lo que necesitaba, o eso había creído. Pero ahora Roberto ya no estaba, y el granero seguía ahí, al fondo del terreno que habían comprado a medias con tanto esfuerzo, ahorrando peso sobre peso durante 5 años, hasta juntar el enganche, firmando papeles en la notaría con manos temblorosas, porque nunca habían tenido nada propio antes de eso. El granero seguía ahí, guardando lo que fuera que él protegía con tanto celo, con esa determinación inquebrantable que Sofía había respetado durante todo este tiempo. Los últimos 6 meses de su enfermedad habían sido una pesadilla de la que todavía no despertaba del todo. El dolor en el pecho que Roberto minimizaba, diciendo que era cansancio, que ya no estaba tan joven, que había cargado demasiados bultos de cemento esa semana. Las noches en las que Sofía lo escuchaba levantarse y caminar por la casa, tratando de no hacer ruido, pero ella lo oía de todas formas. Oía sus pasos arrastrándose hacia la cocina, el grifo abierto, el sonido de las pastillas saliendo del frasco. Cuando finalmente lo convenció de ir al médico del Seguro Social, ya era demasiado tarde. El doctor Hernández, un hombre de edad con lentes gruesos que siempre olía a tabaco, les había dado la noticia con esa neutralidad profesional que los médicos desarrollan para no quebrarse. El corazón de Roberto estaba fallando, las arterias bloqueadas, el daño demasiado avanzado. «Podemos operarlo», había dicho el doctor Hernández, «pero les voy a ser honesto, las probabilidades no son buenas, y el costo...». Había dejado la frase colgando en el aire mientras les mostraba números en un papel. Números que a Sofía le parecieron astronómicos, imposibles de alcanzar aunque vendieran la casa, aunque vendieran todo lo que tenían. Roberto había apretado su mano en ese consultorio frío que olía a alcohol y enfermedad. «No importa, doctor. Haremos lo que tengamos que hacer». Pero en sus ojos Sofía había visto el miedo, un miedo profundo que él trataba de ocultar por ella, por los dos. Los siguientes meses fueron un torbellino de citas médicas, de esperas interminables en pasillos de hospital, de estudios y análisis que consumían el poco dinero que tenían. Roberto seguía trabajando cuando podía, aunque cada día volvía más pálido, más delgado, más pequeño dentro de su ropa, que de repente le quedaba grande. Por las noches, cuando creía que Sofía dormía, lo escuchaba llorar en silencio, ese llanto contenido de los hombres que crecieron con la idea de que los hombres no lloran, que tienen que ser fuertes siempre. Durante ese tiempo, cuando el dolor en el pecho se volvió constante, y los doctores del seguro movían la cabeza con ese gesto grave que significa «ya no hay mucho que podamos hacer», Roberto se había aferrado a 2 cosas con una desesperación que asustaba a Sofía. A ella, tomándole la mano con una fuerza que la lastimaba, pero que ella nunca le pidió que aflojara, porque entendía que era su manera de no soltarse de este mundo, y a ese maldito granero. «Prométeme que cuidarás la casa», le decía en las noches cuando el dolor no lo dejaba dormir, y se quedaban despiertos hasta el amanecer, él con la cabeza recostada en el regazo de Sofía, mientras ella le acariciaba el pelo que se le había puesto completamente blanco en cuestión de semanas. «Prométeme que no vas a dejar que se caiga, que vas a arreglar el techo cuando llueva, que vas a cuidar el jardín. Nunca, prométeme que entrarás al granero y verás lo que dejé. Nunca, hay algo que necesitas saber». Solo silencio sobre ese tema, un silencio pesado y denso como el cemento que Roberto mezclaba, un silencio que ahora pesaba sobre los hombros de Sofía, como si cargara bloques de concreto. La última noche, en el hospital, cuando ya no podía ni hablar bien porque el oxígeno no le llegaba, Roberto había intentado decirle algo. Había abierto la boca, había luchado por formar palabras que no le salieron. Sofía se había inclinado sobre él, acercando el oído a sus labios agrietados. «¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres decir?» Pero Roberto había cerrado los ojos, agotado por el esfuerzo, y ya no volvió a abrirlos. Se fue así, con algo atragantado en la garganta, con palabras que nunca pronunció,
dejándola sola con preguntas que ahora golpeaban dentro de su cabeza sin misericordia. Empujó la puerta con el hombro, usando todo su peso porque la madera se había hinchado con las lluvias recientes. Las bisagras chirriaron, un sonido agudo y lastimero que le erizó la piel de los brazos. Adentro olía a una mezcla extraña, madera vieja que había absorbido años de humedad, tierra húmeda de las macetas que Roberto mantenía en un rincón, y ese barniz especial que él usaba a veces para arreglar muebles de los vecinos, a cambio de unos pesos extra que siempre decía que iban a ahorrar, pero que de alguna manera siempre se esfumaban antes de fin de mes. Ahora, Sofía entendía a dónde se iban esos pesos. La luz del mediodía se filtraba por las rendijas entre las tablas mal unidas del techo y las paredes, creando rayas doradas y polvosas sobre el piso de cemento agrietado. Motas de polvo flotaban en esos rayos de luz, subiendo y bajando lentamente en el aire quieto, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro hace años y nunca hubiera vuelto a moverse. Había una quietud en ese espacio que resultaba perturbadora, como si el granero estuviera esperando este momento, esperando que ella finalmente cruzara el umbral prohibido. Sofía había imaginado tantas veces lo que encontraría aquí. Durante los primeros años de matrimonio, cuando todavía era joven e ingenua, había pensado que tal vez Roberto escondía un regalo sorpresa para ella, algo especial que estaba construyendo en secreto. Luego, cuando los años pasaron y el granero seguía siendo territorio prohibido, había empezado a temer cosas peores. Herramientas, desperdigadas por el suelo que explicaran por qué siempre estaba sin dinero. Cables enredados de proyectos abandonados. Latas de pintura a medio usar. Pedazos de madera podrida. El desorden caótico de un hombre que decía tener todo bajo control, pero que en realidad estaba perdido. En sus momentos más oscuros de la madrugada, cuando la menopausia reciente la despertaba empapada en sudor y no podía volver a dormirse, había imaginado cosas todavía peores. Evidencia de otra mujer, un perfume olvidado en algún rincón, una prenda íntima escondida entre las herramientas, cartas de amor escritas con letra femenina que destrozarían los últimos 23 años de su vida, que convertirían cada recuerdo feliz en una mentira. Había llegado a imaginarse a Roberto aquí con otra, besándola sobre la mesa de trabajo, prometiéndole cosas que nunca le prometió a Sofía. Pero la realidad era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Peor porque era ordenada, meticulosa, cuidadosa. Este no era el escondite descuidado de un hombre que ocultaba un vicio o una aventura. Esto era el santuario de alguien que había construido toda una vida paralela con la misma dedicación con la que había construido su vida con Sofía. En cambio, todo estaba meticulosamente ordenado. Las herramientas colgaban en la pared sobre clavos perfectamente alineados, martillos de diferentes tamaños, desarmadores, una sierra que brillaba como si la hubieran limpiado recientemente, llaves inglesas dispuestas de mayor a menor. Una mesa de trabajo limpia ocupaba el centro del espacio, su superficie de madera pulida como si la hubieran barnizado con cariño. Ni una gota de pegamento, ni una mancha de aceite. Sobre la mesa, un bote de lápices bien afilados y una escuadra metálica que reflejaba la luz. Esto no era el taller desordenado de un hombre que venía a esconderse del mundo. Esto era el santuario de alguien que guardaba algo importante. Y en la esquina del fondo, medio oculta por una manta de lana que Sofía reconoció como la que su madre había tejido años atrás, había una caja de madera clara que parecía fuera de lugar por lo nueva que se veía. No era de las que venden en el mercado, de pino corriente y astillado. Esta tenía esquinas bien lijadas, un acabado profesional. Roberto la había hecho él mismo, estaba segura. Reconocía su trabajo en cada detalle. Se acercó despacio, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas. Sus zapatos de lona levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Las piernas le temblaban. Parte de ella quería salir corriendo, cerrar esa puerta y olvidar que alguna vez había sentido curiosidad. Pero otra parte, la parte que había aguantado 3 días de pésames y abrazos de gente que apenas conocían a Roberto, la parte que había tenido que escoger ropa para vestirlo en su ataúd, esa parte necesitaba saber. La manta olía a lavanda, al mismo jabón que ella usaba. Eso la desconcertó. ¿Roberto había lavado esta manta? ¿Cuándo?
La apartó con cuidado y reveló la caja completamente. No tenía candado, ni siquiera un broche, solo una tapa que encajaba perfecta, como si Roberto hubiera medido y remendido hasta lograr ese ajuste exacto. Levantó la tapa. Adentro había folders de Manila, del tipo que venden en las papelerías baratas del centro, cuidadosamente etiquetados con fechas escritas con marcador negro. La letra era de Roberto, esos números grandes y claros que él formaba lentamente, como si escribir le costara esfuerzo. El primero decía, enero a marzo, 2023. Sofía lo sacó con manos que ya no le respondían bien. El folder pesaba más de lo esperado. Lo abrió. Recibos. Cientos, tal vez miles de recibos de transferencias bancarias impresos en ese papel térmico barato que se va borrando con el tiempo, algunos ya tan descoloridos que apenas se podían leer las cifras. Todos cuidadosamente ordenados por fecha, cada uno alisado como si Roberto hubiera pasado la mano sobre ellos con cariño antes de guardarlos. Todos dirigidos a la misma persona, Elena Martínez Contreras. Sofía sacó el primer recibo con dedos que temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces antes de lograr agarrarlo. Febrero de 2023. 3.000 pesos. Leyó la cantidad una vez, 2 veces, 3 veces, tratando de que su cerebro procesara la información que sus ojos estaban viendo. 3.000 pesos. El equivalente a una semana completa de trabajo de Roberto cuando conseguía chamba estable. El equivalente a 2 semanas de su propio sueldo como maestra. 3.000 pesos que hubieran servido para arreglar la gotera del techo de la recámara que los obligaba a dormir con cubetas en el piso cada vez que llovía. Para comprar los zapatos nuevos que ella necesitaba, porque los suyos ya tenían la suela despegada y se le metía el agua cuando caminaba sobre charcos. Para pagar la luz sin tener que esperar hasta el último día del plazo y arriesgarse a que les cortaran el servicio como ya había pasado 2 veces. Y Roberto se los había enviado a Elena Martínez Contreras, a una desconocida. Siguió sacando recibos, uno tras otro, dejándolos caer sobre la mesa de trabajo como si fueran cartas de un tarot cruel que le estaba leyendo el futuro mirando hacia el pasado. Enero de 2023, 2.500 pesos. Diciembre de 2022, 3.000 pesos otra vez. Noviembre, 2.000. Octubre, 2.500. Septiembre, 3.000. Cada mes. Sin falta. Como un reloj. Con la misma puntualidad religiosa con la que pagaba el agua, el predial, la cooperación de la basura. Cada mes. Sin falta. Sin excepción. Sofía sintió que las rodillas se le doblaban, que los huesos se le volvían agua. Se agarró del borde de la mesa de trabajo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, dejando marcas de sudor en la madera tan cuidadosamente pulida por las manos de Roberto. La madera estaba suave, bajo sus palmas, perfecta, sin astillas. Él había invertido tiempo en hacer esta mesa, en lijarla hasta dejarla como seda, en barnizarla con esa paciencia infinita que tenía para las cosas que realmente le importaban. ¿Cuántas horas había pasado aquí? ¿Cuántos sábados por la tarde cuando decía que iba a ordenar las herramientas? ¿Cuántos domingos después del mercado cuando se excusaba diciendo que tenía que terminar un trabajito? ¿Cuántas noches cuando ella ya estaba dormida y él salía de la cama con cuidado de no despertarla, diciendo al día siguiente que había ido a revisar si había cerrado bien la puerta del gallinero? Sacó otro folder con movimientos mecánicos, como un autómata, como si sus manos se movieran solas porque su cerebro ya no podía procesar más información. 2022. 12 recibos más, perfectamente organizados. 12 meses. 12 transferencias a Elena Martínez Contreras. Cantidades que variaban ligeramente. A veces 2.000, a mí me mención, veces 3.000, una vez hasta 4.000 pesos en diciembre, probablemente para los regalos de Navidad de alguien. ¿De quién? ¿Quién demonios era esta Elena Martínez Contreras? ¿Y por qué Roberto le enviaba dinero para regalos de Navidad? Siguió buscando en la caja como una posesa, sacando folder tras folder, esparciendo recibos por toda la mesa, hasta que ya no cabían más, y empezaron a caerse al suelo. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Todos iguales. Todos con esas transferencias mensuales que sumadas
Probablemente explicaban todo lo que nunca había tenido sentido en sus 23 años de matrimonio. Explicaban por qué nunca habían podido ahorrar para arreglar ese maldito techo que goteaba cada temporada de lluvias, obligándolos a mover los muebles, a poner toallas y cubetas por toda la casa, a vivir con el olor a humedad que nunca se iba del todo. Explicaban por qué Roberto siempre decía: «Este año no, corazón, mejor esperamos». Cuando ella mencionaba tímidamente, con vergüenza de parecer exigente, la posibilidad de tomar unas vacaciones, aunque fueran solo 3 días en la playa más cercana, durmiendo en un hotel de segunda, comiendo tacos de pescado en lugar de restaurantes. Explicaban por qué la estufa que tenían era la misma desde que se casaron hacía 23 años, tan vieja que 2 hornillas ya no servían, y Sofía tenía que cocinar todo en las otras 2, haciendo malabares con las ollas. Explicaban por qué nunca había dinero para el dentista, por qué Sofía había tenido que aguantar el dolor punzante de una muela picada durante 6 meses, hasta que finalmente se le cayó sola, dejándole un hueco en la boca que le daba pena mostrar cuando sonreía. Las transferencias se remontaban a mucho antes de que ella conociera a Roberto. Había recibos amarillentos y quebradizos del 2003, cuando todavía usaban formatos diferentes en el banco, del 2000, del 99, incluso algunos del 98, del 97, de cuando todavía se hacían depósitos en ventanilla y el cajero ponía un sello morado con tinta que se corría en el comprobante, manchándolo de púrpura deslavado. 25 años, tal vez 30, tal vez más, porque los recibos más viejos estaban tan descoloridos que ya no se podía leer la fecha completa. Solo se adivinaban números borrosos que podrían ser del 96, del 95. Roberto había estado enviando dinero a esta Elena Martínez Contreras durante 25 o 30 años, más tiempo del que llevaban casados, mucho más tiempo. Toda una vida paralela construida en silencio, mantenida con la misma dedicación con la que él mantenía su matrimonio con Sofía. El granero empezó a dar vueltas alrededor de ella. Las paredes de madera se inclinaban hacia adentro, amenazando con aplastarla. El techo descendía lentamente. El piso de cemento se movía bajo sus pies como si estuviera parada sobre un barco en medio de una tormenta. Estiró la mano buscando algo sólido de qué sostenerse y encontró la silla de madera junto a la mesa. Se dejó caer en ella, sintiendo cómo las piernas finalmente cedían, negándose a seguir sosteniéndola. Era la misma silla donde Roberto debía sentarse a organizar estos papeles, a planear estas transferencias, a llevar esta doble contabilidad de su vida. Una vida con Sofía, que creía conocerlo, y otra vida con Elena, con quien compartía algo que evidentemente era más importante que arreglar el techo o comprarle zapatos nuevos a su esposa. Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y amargas, quemándole las mejillas. ¿Cómo? ¿Cómo había sido tan ciega? Pero las lágrimas se secaron de golpe cuando vio lo que estaba en el fondo de la caja. Una fotografía vieja, de esas que se revelaban en papel grueso y se iban poniendo amarillas en las esquinas. Un Roberto joven, de tal vez 25 años, con el pelo, el negro todavía sin las canas que Sofía conoció, con la cara sin las arrugas que el sol y el trabajo habían marcado. Llevaba una camisa a cuadros que se le veía nueva y sonreía a la cámara con una felicidad que Sofía reconoció porque era la misma felicidad de las fotos de su propia boda. Pero no estaba solo. Abrazaba a una mujer embarazada de vientre prominente, una mujer bonita de pelo largo y rizado, que apoyaba la cabeza en el hombro de Roberto, con una familiaridad que hizo que a Sofía se le revolviera el estómago. La mujer también sonreía, con una mano sobre la panza estirada de su vestido floreado. No era ella. Nunca era ella en esas fotos antiguas que ahora Sofía sacaba de la caja con manos temblorosas, esparciéndolas sobre la mesa como naipes de un juego cruel, donde ella siempre había estado destinada a perder. Había más, muchas más. Una niña pequeña en un columpio, con el pelo oscuro y rizado como el de la mujer embarazada, riendo con la boca abierta, mostrando los dientes de leche. La misma niña, un poco más grande, en su primera comunión, con un vestido blanco y un velo, sosteniendo una vela decorada con listones. Luego una adolescente de unos 14 años graduándose de secundaria, con toga y birrete,
seria ante la cámara como si ya supiera que la vida iba a ser difícil. En ninguna aparecía Roberto, ni en una sola de esas fotos posteriores. Solo la niña, creciendo, cambiando, volviéndose mujer sin que el hombre que le enviaba dinero cada mes estuviera presente en la imagen. Pero detrás de cada foto había fechas y nombres escritos con la letra inconfundible de Roberto. Esa letra grande y trabajosa. Gabriela, 3 años. Gabriela, primera comunión, 9 años. Gabriela, graduación secundaria, 15 años. Gabriela. La niña tenía nombre. La niña de Roberto tenía nombre. Sofía se llevó una mano a la boca para contener el gemido que le subía desde algún lugar profundo del pecho. 23 años, casados. 23 años de «te amo», susurrado en la oscuridad de su recámara. 23 años de manos entrelazadas en misa los domingos. 23 años de cenas compartidas y discusiones sobre si alcanzaba el dinero para comprar una estufa nueva. 23 años en los que ella había llorado cada mes cuando le bajaba la regla, recordándole que nunca sería madre, mientras Roberto la consolaba diciendo que ellos dos eran suficiente, que no necesitaban más. Y todo ese tiempo, cada mes, religiosamente, él enviaba dinero a alguien llamado Elena para mantener a una niña llamada Gabriela. Su niña, la niña de Roberto. La rabia llegó primero, caliente y punzante como agujas bajo la piel. Quiso gritar, quiso tomar todas esas fotos y quemarlas. Quiso golpear algo hasta que le sangraran los nudillos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se había atrevido a mentirle durante tanto tiempo? ¿A mirarla a los ojos cada noche y no decir nada? ¿A consolarla cuando ella lloraba por no tener hijos, sabiendo que él tenía una hija en algún lugar? Pero después de la rabia vino algo peor, mucho peor. La duda. ¿Había vivido con un extraño? El hombre que le preparaba té de manzanilla cuando le dolía la cabeza. El hombre que le masajeaba los pies después de un día largo en la escuela. El hombre que nunca olvidaba su cumpleaños aunque no tuvieran dinero para regalos caros. ¿Ese hombre era el mismo que había construido esta mentira? ¿O había dos Robertos? El que ella conoció, y este otro, el de las fotos amarillentas y las transferencias secretas. Tomó su celular con dedos torpes, resbalosos de sudor. Tuvo que intentar 3 veces antes de poder desbloquear la pantalla. Marcó el número de su hermana Luisa casi sin pensar, porque Luisa siempre había sido la fuerte, la que resolvía problemas, la que sabía qué hacer cuando el mundo se desmoronaba. «Sofía, ¿estás bien? Estaba por ir a dejarte el mole que te prometí». La voz de Luisa sonaba normal, preocupada pero normal, como si este fuera un día normal en un mundo que todavía tenía sentido. «Necesito que vengas. Ahora». La voz de Sofía salió quebrada, irreconocible. «¿Qué pasó? ¿Estás en la casa? ¿Te sientes mal? ¿Llamaste al doctor Ramírez?» «En el granero». «Luisa». Sofía tragó saliva, tratando de que las palabras salieran. «Creo que Roberto tenía otra familia». El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. Sofía podía oír la respiración de su hermana. Podía imaginarla en su cocina, detenida a mitad de lo que estuviera haciendo, procesando lo que acababa de escuchar. «No te muevas. No toques nada más. Ya voy para allá. 10 minutos». Pero Sofía no podía dejar de tocar. No podía dejar de buscar. Tenía que saberlo todo. Tenía que llegar hasta el fondo de esta herida antes de que Luisa llegara y tratara de protegerla, de decirle que era mejor no saber más. Había un sobre amarillento en el fondo de la caja, casi escondido, bajo los folders más antiguos. Estaba sellado con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto quebradiza. Sofía lo abrió sin cuidado, rasgando el papel. Adentro había una carta, escrita a mano en papel rayado de cuaderno escolar, de esas hojas que venden sueltas en las tiendas de la esquina. La letra era irregular, de alguien que escribía poco, que formaba cada palabra con esfuerzo. Las manos de Sofía temblaban tanto que apenas podía leer. Acercó el papel a la luz que entraba por las rendijas, y empezó a leer lo que Elena Martínez Contreras le había escrito a Roberto hacía más de 20 años. Una carta que iba a cambiar todo lo que Sofía creía saber sobre el hombre con quien compartió su vida. Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y amargas, quemándole las mejillas como ácido.
No eran lágrimas delicadas, de esas que se secan con un pañuelo y se olvidan. Eran sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo, que le arrancaban sonidos guturales que ni siquiera sabía qué podía hacer. Sofía se dobló sobre sí misma, abrazándose el estómago, meciéndose en esa silla de madera, mientras lloraba con una intensidad que no había sentido ni siquiera en el funeral de Roberto, cuando había tenido que mantenerse compuesta frente a los vecinos, a la familia, a todos los que esperaban verla destrozada pero digna. ¿Cómo? ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales que debieron estar ahí, gritándole la verdad? Todas esas veces que Roberto se quedaba callado cuando ella preguntaba por qué no alcanzaba el dinero. Todas esas veces que desviaba la mirada cuando ella mencionaba sus sueños modestos de mejorar la casa, de comprarse un vestido nuevo para Navidad, de ahorrar para alguna emergencia. Todas esas tardes de sábado que desaparecía en este granero durante horas, saliendo con esa sonrisa culpable que ella había interpretado como vergüenza por ser desordenado, cuando en realidad era culpa por mentirle. Pero las lágrimas se secaron de golpe cuando vio lo que estaba en el fondo de la caja, medio escondido bajo los últimos folders de recibos. Una fotografía vieja, de esas que se revelaban en papel grueso y brillante en las tiendas de fotografía del centro, de esas que se iban poniendo amarillas en las esquinas con el paso del tiempo. La tomó con dedos temblorosos, acercándola a uno de los rayos de luz que entraban por las rendijas. Un Roberto joven, irreconociblemente joven, de tal vez 25 o 26 años. Tenía el pelo completamente negro, sin ni una sola cana, sin las entradas que Sofía conoció desde el día que lo vio por primera vez. La cara sin las arrugas profundas que el sol y el trabajo pesado habían marcado como surcos en su piel. Los ojos brillantes, sin esa mirada cansada de los últimos años. Llevaba una camisa a cuadros que se le veía nueva, planchada con cuidado, metida dentro de unos pantalones de vestir que probablemente había comprado especialmente para esa foto. Sonreía a la cámara con una felicidad tan pura, tan completa, que Sofía la reconoció inmediatamente porque era exactamente la misma felicidad que había visto en las fotos de su propia boda. Esa alegría sin sombras de un hombre que cree que su vida finalmente está tomando el camino correcto. Pero no estaba solo en la fotografía. Abrazaba a una mujer embarazada de vientre prominente, tan grande que debía estar en el 8º o 9º mes. Una mujer bonita, joven como él, de pelo largo y negro, rizado y brillante, que le caía sobre los hombros en ondas perfectas. La mujer apoyaba la cabeza en el hombro de Roberto, con una familiaridad que hizo que a Sofía se le revolviera el estómago, que le subiera bilis a la garganta. Era la familiaridad de alguien que tiene derecho, de alguien que ha dormido 1000 noches junto a ese hombre, que conoce cada centímetro de su cuerpo, que lleva a su hijo en el vientre. La mujer también sonreía, con una mano posada sobre la panza estirada de su vestido floreado, protectora y orgullosa. No era ella. Por supuesto que no era ella. Sofía no conoció a Roberto hasta que él tenía 32 años y ella 29. Dos personas maduras que ya habían aceptado que tal vez se quedarían solteras. Esta foto era de antes, de cuando Roberto era apenas un muchacho, de cuando todavía tenía toda la vida por delante, de cuando tuvo otra vida, una vida que nunca le contó, con manos que temblaban tanto que las fotos se agitaban como hojas en el viento. Sofía sacó más imágenes de la caja. Nunca era ella en esas fotos antiguas que ahora esparcía sobre la mesa como naipes de un juego cruel, donde ella siempre había estado destinada a perder sin siquiera saberlo. Había muchas más, organizadas cronológicamente, documentando una vida completa que se había desarrollado en paralelo a la suya. Una niña pequeña, tal vez de 2 o 3 años, en un columpio de parque público. Tenía el pelo oscuro y rizado como el de la mujer embarazada de la primera foto, la piel morena clara, los ojos grandes y oscuros. Reía con la boca completamente abierta, mostrando los dientes de leche perfectos y pequeños, con esa alegría absoluta que solo tienen los niños, que todavía no saben que el mundo puede ser cruel. La misma niña, un poco más grande, tal vez de 5 años, parada frente a un pastel de cumpleaños con velitas. Llevaba un vestido rosa con holanes y una diadema con flores. Estaba seria en esta foto, mirando las velas con concentración,
probablemente a punto de soplar y pedir un deseo. ¿Qué había pedido? ¿Que su padre apareciera? ¿Que la visitara más seguido? ¿O ya había aprendido a no pedir cosas imposibles? Otra foto. La niña en su primera comunión, vestida completamente de blanco. El vestido era bonito. Se notaba que no era rentado, sino comprado, con encaje en el cuello y las mangas, con un velo largo que le caía por la espalda. Sostenía una vela decorada con listones blancos y dorados, el rosario enredado entre los dedos pequeños. Tenía 9 o 10 años en esta imagen, y ya no sonreía con la misma libertad de las fotos anteriores. Su expresión era más cautelosa, más reservada, como si ya estuviera aprendiendo a guardar sus emociones. Luego una adolescente de unos 14 o 15 años, graduándose de secundaria. Llevaba toga y birrete azul oscuro, el diploma enrollado en la mano. Estaba seria ante la cámara, casi desafiante, con la barbilla levantada y los hombros hacia atrás, como si ya supiera que la vida iba a ser difícil y estuviera lista para pelear. Era bonita, con los rasgos definidos, la mirada inteligente. Se parecía a Roberto en la forma de la nariz, en la línea de la mandíbula, en algo indefinible en la expresión que hacía imposible negar el parentesco. En ninguna de las fotos posteriores a la primera aparecía Roberto, ni en una sola. No estaba en el parque empujando el columpio. No estaba junto al pastel de cumpleaños. No estaba en la iglesia para la primera comunión. No estaba en la graduación de secundaria. Solo la niña, creciendo sola, cambiando año tras año, volviéndose mujer sin que el hombre que le enviaba dinero cada mes estuviera presente en las imágenes que documentaban su vida. Pero detrás de cada foto había fechas y nombres escritos con la letra inconfundible de Roberto, esa letra grande y trabajosa de alguien que escribía poco y con esfuerzo, formando cada letra lentamente. Gabriela, 3 años, Parque La Alameda. Gabriela, 5 años, cumpleaños. Gabriela, primera comunión, 9 años. Gabriela, graduación secundaria, 15 años. Gabriela. La niña tenía nombre. Un nombre bonito. Un nombre que Roberto había escrito docenas de veces en el reverso de estas fotografías, con esa letra cuidadosa que usaba solo para las cosas importantes. La niña de Roberto tenía nombre. Su hija tenía nombre. Sofía se llevó una mano a la boca para contener el gemido que le subía desde algún lugar profundo del pecho, desde un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. Un gemido primitivo, animal, el sonido del dolor puro y sin filtro. 23 años casados. 23 años de «te amo», susurrado en la oscuridad de su recámara, con las luces apagadas, con las cortinas cerradas. 23 años de manos entrelazadas en misa los domingos, sentados en la misma banca de siempre, tercera fila del lado izquierdo. 23 años de cenas compartidas en silencio cómodo, de conversaciones sobre el clima y los vecinos y las noticias. 23 años de discusiones pequeñas sobre si alcanzaba el dinero para comprar una estufa nueva o si era mejor esperar otro año más. 23 años en los que ella había llorado cada mes cuando le bajaba la regla, cuando veía la mancha roja en su ropa interior que le recordaba una vez más que nunca sería madre. 23 años de sentirse incompleta, defectuosa, menos mujer, porque su cuerpo se negaba a darle lo que más quería. 23 años en los que Roberto la había consolado, abrazándola mientras ella lloraba contra su pecho, diciéndole con esa voz suave que ella adoraba: «No importa, mi amor, nosotros dos somos suficiente. No necesitamos más. Te tengo a ti, y eso es todo lo que necesito». Mentiras. Todo eran mentiras. Mientras él la consolaba, mientras le decía que no necesitaban hijos, que ellos dos eran una familia completa, tenía las fotos de Gabriela escondidas en este granero. Tenía los recibos de las transferencias mensuales ordenados por fecha. Tenía toda una vida secreta que era más real, más importante que la vida que compartía con Sofía. Y todo ese tiempo, cada mes, religiosamente, sin falta, él enviaba dinero a alguien llamado Elena Martínez Contreras para mantener a una niña llamada Gabriela, para comprarle el vestido de primera comunión, para pagarle la escuela, para celebrar sus cumpleaños, para estar presente, de la única manera que podía o quería. Su niña.
La niña de Roberto. La hija que Sofía nunca pudo darle, pero que alguien más sí le dio. La rabia llegó como una ola gigante, caliente y punzante, llenándola por completo hasta que sintió que iba a explotar. Quiso gritar hasta quedarse sin voz. Quiso tomar todas esas fotos y quemarlas, verlas convertirse en cenizas, destruir cada evidencia de esta traición. Quiso golpear algo hasta que le sangraran los nudillos, hasta que el dolor físico fuera más grande que este dolor que le desgarraba el pecho. ¿Cómo se atrevía Roberto? ¿Cómo se había atrevido a mentirle durante tanto tiempo, durante toda su vida juntos? ¿A mirarla a los ojos cada noche y no decir nada? ¿A consolarla cuando ella lloraba por no tener hijos, sabiendo perfectamente que él ya tenía una hija en algún lugar, creciendo sin él pero con su dinero? Agarró un puñado de fotos, lista para romperlas en pedazos pequeños, para destruir estas imágenes que le estaban destrozando el corazón. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la expresión en la cara de la niña en la foto de su primera comunión, esa seriedad prematura, esa cautela. Tal vez fue la letra cuidadosa de Roberto en el reverso, formando cada letra lentamente. Tal vez fue simplemente que, a pesar de la rabia y el dolor, Sofía seguía siendo maestra, y los maestros no destruyen fotografías de niños, no importa cuánto duelan. Soltó las fotos, dejándolas caer sobre la mesa. Sus manos temblaban incontrolablemente. Todo su cuerpo temblaba. Pero después de la rabia vino algo peor, mucho peor. La duda. La duda que se instaló en su estómago como un bloque de hielo, pesada y fría. ¿Había vivido con un extraño durante 23 años? El hombre que le preparaba té de manzanilla cuando le dolía la cabeza, que se levantaba a las 3 de la mañana para revisar cuando ella decía que había escuchado un ruido extraño. El hombre que le masajeaba los pies después de un día largo en la escuela, sin que ella se lo pidiera, solo porque notaba que cojeaba un poco. El hombre que nunca olvidaba su cumpleaños, aunque no tuvieran dinero para regalos caros, que siempre encontraba la manera de comprarle, aunque fuera un ramo de flores del mercado. Ese hombre era el mismo que había construido esta mentira elaborada, que había mantenido esta doble vida durante décadas. ¿O había dos Robertos? El que ella conoció, el que la amó a su manera, y este otro, el de las fotos amarillentas y las transferencias secretas y la hija que nunca mencionó. Las manos de Sofía se movieron solas, buscando en la caja más evidencia, más respuestas, más dolor. Porque eso era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Buscando más dolor. Como si el que ya sentía no fuera suficiente. Encontró más fotos, más recientes estas. Gabriela de 18 o 19 años, graduándose de preparatoria. Ya era una mujer joven, hermosa, con el pelo largo hasta la cintura, ondulado como el de su madre. Llevaba toga roja y birrete. Sostenía su diploma con orgullo. Sonreía, pero era una sonrisa pequeña, contenida. En el fondo de la foto se veía a la mujer de la primera imagen, Elena, envejecida pero reconocible, abrazando a su hija con los ojos brillantes de orgullo. Otra foto. Gabriela, tal vez de 20 años, frente a un edificio que parecía universidad. Llevaba una mochila grande, libros bajo el brazo. Esta foto era diferente a las otras. Era más casual, tomada rápidamente, como si alguien la hubiera captado sin que ella se diera cuenta. ¿Quién la había tomado? ¿Elena? ¿O Roberto había ido alguna vez a verla, a vigilarla de lejos, sin atreverse a acercarse? La última foto en la pila era reciente, de hace tal vez 2 o 3 años. Gabriela de 25 o 26 años, parada junto a Elena frente a lo que parecía una casa modesta. Ambas sonreían, abrazadas. Elena se veía cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y boca, el pelo completamente gris, pero había algo de paz en su expresión. Gabriela se había convertido en una mujer hermosa, con rasgos fuertes y seguros. Llevaba ropa profesional, falda y blusa, como si estuviera yendo al trabajo. No había más fotos después de esa, como si la historia se hubiera detenido ahí, hace 2 o 3 años. ¿Qué había pasado después? ¿Gabriela seguía viva? ¿Seguía viviendo con Elena? ¿Trabajaba? ¿Estudiaba? ¿Sabía siquiera quién era Roberto? Sofía tomó su celular con dedos torpes,
resbalosos de sudor. La pantalla estaba borrosa porque tenía los ojos llenos de lágrimas que no habían caído todavía. Tuvo que parpadear varias veces antes de poder ver los números con claridad. Intentó desbloquear el teléfono una vez, 2 veces, 3 veces. Sus dedos no respondían correctamente. Temblaban tanto que seguía presionando los números equivocados. Finalmente lo logró. Marcó el número de su hermana Luisa casi sin pensar, porque Luisa siempre había sido la fuerte de las dos, la que resolvía problemas mientras Sofía se quedaba paralizada. Luisa era 5 años mayor. Había criado a Sofía después de que su madre murió cuando ella tenía 12 años. Luisa sabía qué hacer en las crisis. Siempre sabía. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Sofía rogó mentalmente que Luisa contestara pronto, antes de que ella perdiera el valor, antes de que el mundo terminara de desmoronarse a su alrededor. «Sofía, ¿estás bien? Estaba por ir a dejarte el mole que te prometí para que tengas algo que comer esta semana». La voz de Luisa sonaba normal, preocupada pero normal, con ese tono maternal que siempre usaba con Sofía, como si este fuera un día normal en un mundo que todavía tenía sentido, como si los maridos no mintieran durante décadas, como si las vidas no se desmoronaran de repente, sin aviso. «Necesito que vengas». La voz de Sofía salió quebrada, irreconocible, rasposa de tanto llorar. «Ahora, por favor». Hubo una pausa breve del otro lado. Sofía podía escuchar ruidos de fondo, una telenovela en la televisión, el zumbido del refrigerador, vida normal continuando mientras la suya se hacía pedazos. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás en la casa? ¿Te sientes mal? ¿Necesito llamar al doctor Ramírez? ¿Es tu presión? Ya te dije que tienes que...». «Estoy en el granero». Sofía cortó la letanía de preocupaciones de su hermana. Tragó saliva, tratando de que las palabras salieran de su garganta apretada. «Luisa, Luisa, creo que Roberto tenía otra familia». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, tan completo que por un momento Sofía pensó que se había cortado la llamada. Podía oír la respiración de su hermana, rápida y superficial. Podía imaginarla en su cocina perfectamente ordenada, con los trastes ya lavados y puestos a secar, con la mesa limpia y el piso recién trapeado, detenida a mitad de lo que estuviera haciendo, con el teléfono apretado contra la oreja, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Qué?». La voz de Luisa sonó pequeña, incrédula. «Sofía, ¿qué estás diciendo? Roberto era... él era... tenía una hija». Las palabras salieron en un susurro ronco. «Se llama Gabriela. Le enviaba dinero cada mes. Durante años. Tal vez desde antes de conocerme. Hay fotos, Luisa. Muchas fotos. Y recibos. Cientos de recibos de transferencias». Otro silencio. Más largo esta vez. Sofía escuchó un sonido ahogado, como si Luisa se hubiera llevado la mano a la boca. «No te muevas». La voz de Luisa había cambiado. Ahora era firme, con ese tono de comando que usaba cuando tomaba control de una situación. «No toques nada más. No hagas nada. Voy para allá. 10 minutos. ¿Me oyes? 10 minutos». «Está bien». Sofía apenas pudo susurrar. «¿Estás sola?» «Sí». «Cierra la puerta del granero. Sal de ahí. Espérame en la cocina. Voy a colgar para irme inmediatamente. Pero quiero que salgas de ese lugar ya. ¿De acuerdo?» «Sí. Te amo, hermanita. Ahorita llego». La llamada se cortó, pero Sofía no podía salir del granero. No podía dejar de tocar. No podía dejar de buscar. Tenía que saberlo todo. Tenía que llegar hasta el fondo de esta herida antes de que Luisa llegara y tratara de protegerla, de decirle que era mejor no saber más, que ya era suficiente, que tenía que descansar. No era suficiente. Ni siquiera había empezado a ser suficiente. Había un sobre amarillento en el fondo de la caja, casi escondido bajo los folders más antiguos de recibos, en una esquina que había pasado desapercibida al principio. Estaba sellado con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto quebradiza y amarillenta. Sofía lo sacó con cuidado, sintiendo cómo el papel crujía bajo sus dedos. Era un sobre viejo, de esos que ya casi no se usan, con el borde rojo y azul que indicaba correo aéreo. Lo abrió sin cuidado, con dedos torpes,
rasgando el papel porque la cinta no cedía. Adentro había una carta, escrita a mano en papel rayado de cuaderno escolar, de esas hojas sueltas que venden en las papelerías baratas, con los márgenes marcados en rojo. La letra era irregular, inclinada hacia la izquierda, de alguien que escribía poco, que formaba cada palabra con esfuerzo visible. Algunas letras estaban repasadas varias veces, como si la persona hubiera dudado, como si hubiera tenido que pensar mucho antes de escribir cada línea. Las manos de Sofía temblaban tanto que apenas podía leer. Tuvo que apoyar la carta sobre la mesa, aplanándola con las palmas, acercándose a uno de los rayos de luz que entraban por las rendijas del techo. La tinta azul se había corrido en algunas partes, como si gotas de agua hubieran caído sobre el papel hace mucho tiempo. ¿Lágrimas? ¿De quién? ¿De Elena? ¿De Roberto? Comenzó a leer con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar de su pecho. Roberto, no sé si esta carta te llegará, pero tengo que intentarlo. Ya pasaron 3 años desde que te fuiste y nunca más supe de ti. Mi mamá dice que es mejor así, que tú ya tienes tu vida y yo la mía, pero yo necesito que sepas sobre Gabriela. Nació el 15 de abril, como te dije que iba a pasar. Es una niña hermosa, Roberto. Tiene tus ojos, tu nariz. Cuando llora hace el mismo gesto que tú hacías cuando te enojabas. Frunce el ceño igualito. Mi mamá dice que es mejor que no se parezca a ti para que no me duela tanto, pero a mí me gusta verla y reconocerte en ella. Sé que nos dejamos en malos términos. Sé que tu familia no me aceptaba, que tu mamá decía cosas horribles de mí, que tus hermanos me trataban como si fuera basura. Sé que te fuiste porque pensaste que era lo mejor. Y tal vez tenías razón. Tal vez un albañil de 22 años y una muchacha de 19 que apenas terminó la secundaria no tenían futuro juntos. Tal vez tu familia tenía razón cuando decían que yo te iba a arruinar la vida. Pero Gabriela existe, Roberto, y ella es nuestra, aunque tú no estés aquí. No te estoy pidiendo que regreses. No te estoy pidiendo que dejes lo que hayas construido sin mí. Solo necesito que sepas que tienes una hija. Mi mamá y yo la estamos sacando adelante. Trabajo limpiando casas y mi mamá cuida a Gabriela mientras yo trabajo. No tenemos mucho, pero tampoco nos falta. Gabriela está sana, come bien, tiene un techo. No te estoy pidiendo dinero. Solo quería que supieras que existe. Si algún día quieres conocerla, aquí estaremos. Si no, entenderé. Pero al menos, ya lo sabes. Elena. La carta estaba fechada en mayo de 1997, casi 30 años atrás. La tinta se veía más oscura en ciertas partes, como si Elena hubiera llorado mientras escribía, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel y la tinta se hubiera corrido. Sofía terminó de leer, y la carta se le cayó de las manos. Flotó un momento en el aire antes de aterrizar suavemente sobre las fotografías esparcidas en la mesa. 30 años. Roberto había sabido de Gabriela durante casi 30 años, y nunca le dijo nada, ni una palabra, ni una pista. Vivió con ese secreto todos los años que estuvo con Sofía, y probablemente lo hubiera llevado a la tumba si ella no hubiera decidido entrar a este maldito granero. Las piernas ya no la sostenían. Sofía se deslizó de la silla al piso de cemento, frío y áspero contra sus muslos. Se hizo un ovillo ahí, abrazándose las rodillas contra el pecho, meciéndose levemente hacia adelante y hacia atrás. Y finalmente, rodeada por las evidencias de la doble vida de Roberto, lloró. Lloró por los 23 años de matrimonio que ahora parecían una mentira. Lloró por la Gabriela de las fotografías, que creció sin padre. Lloró por Elena, que había escrito esa carta con tanta dignidad, sin pedir nada, solo informando. Lloró por ella misma, por la idiota que había sido, por la mujer que había creído que conocía a su marido. Pero sobre todo, lloró porque una parte de ella, la parte que había amado a Roberto con todo su corazón imperfecto, entendía por qué él nunca se lo había dicho. Y eso, de alguna manera, dolía más que todo lo demás. No supo cuánto tiempo pasó ahí, en el piso del granero, llorando como no había llorado en toda su vida. Tal vez fueron minutos, tal vez fue una hora. El tiempo se había vuelto líquido, viscoso, imposible de medir. Lo único real era el dolor que le atravesaba el pecho como un cuchillo,
el frío del cemento contra su piel, el olor a madera vieja mezclado con el sabor salado de sus propias lágrimas. Cuando finalmente escuchó la camioneta de Luisa frenando bruscamente frente a la casa, cuando escuchó la puerta azotarse y los pasos apresurados de su hermana cruzando el patio, Sofía seguía en el piso, rodeada de fotos y recibos como si fueran los restos de un naufragio. «Sofía, ¿dónde estás?». La voz de Luisa sonaba aterrada, aguda. «Sofía». «Aquí». Su propia voz salió ronca, apenas un susurro. «En el granero». La puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un ruido seco. Luisa entró como una tromba, con los ojos muy abiertos, el pelo desordenado como si se hubiera salido de su casa sin siquiera peinarse, cosa que Luisa nunca hacía. Se detuvo en seco cuando vio a Sofía en el piso, cuando vio la mesa cubierta de fotografías y papeles, cuando vio las lágrimas que seguían corriendo por las mejillas de su hermana menor. ¡Ay, Dios! Luisa se arrodilló junto a ella, tomándola entre sus brazos con esa fuerza protectora que Sofía recordaba de cuando eran niñas, y Luisa la defendía de los niños del barrio que se burlaban de ella. ¡Ay, mi niña! ¡Mi pobre niña! Sofía se aferró a su hermana, hundiendo la cara en su hombro, empapando su blusa con nuevas lágrimas que no sabía que todavía le quedaban. Luisa la meció suavemente, murmurando palabras sin sentido, las mismas palabras de consuelo que probablemente había usado cuando Sofía era pequeña y se caía y se raspaba las rodillas. «¿Qué voy a hacer?». Sofía finalmente logró articular entre sollozos. «Luisa, ¿qué voy a hacer? Primero, te voy a levantar del piso». Luisa habló con firmeza, pero su voz temblaba. «Segundo, vamos a sentarnos y vamos a ver todo esto con calma». «Sí, pero aquí en el piso no. Vas a enfermarte». Con esfuerzo, Luisa ayudó a Sofía a levantarse y a sentarse en la silla. Luego acercó una caja de madera vacía para usarla como asiento y se sentó frente a su hermana, tomándole las manos. Sus ojos recorrieron la mesa, viendo las fotografías esparcidas, los recibos, la carta abierta. «Cuéntame todo». Su voz era suave pero firme, desde el principio. Y Sofía le contó. Le contó sobre entrar al granero, sobre encontrar la caja, sobre los cientos de recibos de transferencias que se remontaban a casi 30 años. Le contó sobre las fotografías de Gabriela, sobre verla crecer en imágenes, sobre la letra de Roberto escribiendo el nombre de su hija una y otra vez. Le contó sobre la carta de Elena, sobre leerla y entender finalmente toda la historia que Roberto había mantenido oculta durante décadas. Luisa escuchó en silencio, apretando las manos de Sofía cada vez más fuerte a medida que la historia avanzaba. Cuando Sofía terminó, su hermana tenía lágrimas corriendo por las mejillas también. «Ese hijo de...». Luisa se detuvo, respiró profundo. «Ese desgraciado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto?». «No lo sé». Sofía se limpió la cara con el dorso de la mano. «Ya ni siquiera sé qué pensar. Estoy tan enojada que podría gritar, pero también...». «Luisa, leí la carta. Elena no le estaba pidiendo nada. Solo le estaba diciendo que tenía una hija. Y Roberto...». Su voz se quebró. «Roberto decidió enviarle dinero cada mes durante 30 años. Eso tiene que significar algo, ¿no?». «¿Significar algo?». Luisa soltó las manos de Sofía y se puso de pie bruscamente. «¿Qué va a significar? Te mintió durante 23 años. Te dejó creer que eran solo ustedes dos cuando él tenía una hija allá afuera. Te vio llorar cada mes porque no podían tener hijos, sabiendo que él ya tenía uno». «Lo sé». Sofía también se puso de pie, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en su pecho. «Lo sé, Luisa. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me duele tanto que siento que me voy a morir? Pero... ¿pero qué? No me digas que lo estás defendiendo». «No lo estoy defendiendo». Sofía levantó la voz, sorprendiéndose a sí misma. «Solo estoy tratando de entender. Roberto no era un hombre malo. Tú lo sabías. Lo conociste. ¿Alguna vez te pareció cruel? ¿Alguna vez me trató mal?». Luisa abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su expresión se suavizó ligeramente. «No», admitió a regañadientes. «Nunca. Siempre te trató bien. Siempre fue... era un buen hombre. O eso creía yo». «Entonces,
Tiene que haber una razón. Sofía tomó la carta de Elena, sosteniéndola con cuidado. Tiene que haber algo que explique por qué nunca me lo dijo. La razón es que era un cobarde. Luisa cruzó los brazos. Y punto. Tal vez su hermana tuviera razón. Tal vez Roberto había sido un cobarde. Pero mientras Sofía miraba las fotografías de Gabriela esparcidas sobre la mesa, mientras veía cómo la niña había crecido sin padre, pero con dinero para su educación, para sus vestidos de primera comunión, para su graduación, no podía evitar pensar que tal vez era más complicado que eso. Necesito saber más. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Necesito encontrar a Elena. Hablar con ella. ¿Estás loca? Luisa la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sofía, no. Es mala idea. ¿Para qué quieres remover más el dolor? Ya sabes lo que necesitas saber. No. No sé nada. Sofía empezó a buscar entre los papeles en la caja. Solo sé lo que veo aquí. Pero no sé por qué Roberto se fue. No sé por qué la familia de Roberto no aceptaba a Elena. No sé si Gabriela sabe que su padre murió. No sé. Su voz se quebró otra vez. No sé si alguna vez él pensó en decirme la verdad. Siguió buscando hasta que encontró un recibo más reciente, de hace apenas 2 meses, de diciembre. Además del nombre de Elena Martínez Contreras, había una dirección escrita a mano por Roberto en la parte de atrás del recibo. Calle Morelos 347, Colonia Centro, San Miguel. San Miguel. El pueblo donde Roberto había nacido, a 2 horas de aquí. Un lugar al que nunca habían ido juntos en todos sus años de matrimonio. Cada vez que Sofía sugería visitar a su familia, Roberto encontraba excusas, que estaba muy lejos, que sus hermanos estaban ocupados, que su madre era difícil. Ahora Sofía entendía por qué. Elena vivía allí. Gabriela probablemente también. Voy a ir. Sofía dobló el recibo y lo guardó en el bolsillo de su falda. No, señora. No vas a ir a ningún lado. Luisa le bloqueó el paso. Acabas de enterrar a tu marido hace 3 días. Estás en shock. No estás pensando con claridad. Necesitas descansar. Necesitas procesar todo esto. Y después, cuando estés más calmada, podemos decidir qué hacer. No quiero estar calmada. Sofía sintió una determinación nueva creciendo dentro de ella, reemplazando el dolor con algo más sólido. Luisa, he pasado 23 años siendo calmada, siendo paciente, siendo la esposa perfecta que nunca pregunta demasiado, que nunca hace problemas. Y mírame, me mintieron durante todo ese tiempo. Ya no quiero ser calmada. Quiero respuestas. Se miraron fijamente durante un largo momento. Finalmente, Luisa suspiró y dejó caer los hombros. Está bien, pero no vas sola. Voy contigo. Luisa, no tienes que... No estoy preguntando. Si vas a hacer esta locura, voy contigo. Punto. Luisa sacó su celular. Pero no vamos hoy. Hoy estás demasiado alterada. Mañana. Salimos temprano. Vamos a San Miguel. Hablas con quien tengas que hablar y regresamos. ¿De acuerdo? Sofía asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de puro dolor. Eran lágrimas de gratitud por tener una hermana como Luisa, que la regañaba pero que nunca la dejaba sola. Ahora vamos a la casa. Luisa empezó a recoger las fotografías de la mesa con cuidado. Vamos a guardar todo esto bien. Vamos a comer algo porque estoy segura de que no has probado bocado en días. Y mañana enfrentamos esto juntas. ¿Sí? Sofía ayudó a su hermana a guardar las fotos, los recibos, la carta. Todo volvió a la caja de madera que Roberto había construido con tanto cuidado. Por un momento, Sofía se preguntó si él había imaginado alguna vez este momento, si había pensado que alguien encontraría todo esto después de su muerte. ¿Había querido que ella lo supiera? ¿O había confiado en llevarse el secreto a la tumba? Nunca lo sabría. Roberto se había ido sin darle la oportunidad de preguntar. Esa noche, en su cama vacía, Sofía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías de Gabriela, la niña del columpio, la adolescente seria de la graduación, la mujer joven frente a la universidad. Se preguntó cómo sería conocerla, qué le diría si se encontraran cara a cara.
¿Qué se dice a la hija secreta de tu marido muerto? A las 5 de la mañana se rindió y se levantó. Se duchó. Se vistió con su ropa más presentable. Una falda negra que usaba para ir a misa. Una blusa blanca que había planchado para el funeral, pero que al final no usó. Sus zapatos buenos que le apretaban un poco, pero que al menos no tenían la suela despegada. Se recogió el pelo en un chongo apretado y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta se veía cansada, con ojeras profundas y los ojos rojos de tanto llorar. Pero había algo más en su expresión. Determinación. Fuerza. No era la misma Sofía que había entrado al granero ayer. Esa Sofía había muerto junto con la imagen perfecta que tenía de su matrimonio. Esta nueva Sofía era diferente, más dura, más segura. Luisa llegó a las 6:30, tocando el claxon impaciente. Traía termos con café y un paquete de pan dulce. «Come algo en el camino», ordenó mientras Sofía subía a la camioneta. «Y no discutas». El viaje a San Miguel fue largo y silencioso. Luisa manejaba concentrada. Sofía miraba por la ventana viendo pasar el paisaje. Campos secos, pueblitos pequeños, vacas pastando. Un mundo que seguía siendo normal, mientras el suyo se había volteado de cabeza. Llegaron al pueblo alrededor de las 9 de la mañana. San Miguel era más pequeño de lo que Sofía esperaba. Apenas unas cuantas calles pavimentadas alrededor de una plaza central, con su iglesia y su kiosco. Luisa preguntó direcciones a una señora que barría la banqueta y encontraron la calle Morelos sin problema. El número 347 era una casa pequeña de adobe pintada de amarillo pálido, con una puerta de madera verde desteñida por el sol y ventanas con rejas blancas. Había macetas con geranios en el porche y una hamaca vieja colgando de ganchos oxidados. Se veía bien cuidada pero humilde, el tipo de casa que alguien mantiene limpia, aunque no tenga mucho dinero. Sofía se quedó en la camioneta, mirando la casa, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. ¿Segura que quieres hacer esto? Luisa le puso una mano en el hombro. No. Sofía soltó una risa amarga. Pero lo voy a hacer de todas formas. Bajó de la camioneta con piernas temblorosas y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar a través de melaza espesa. Levantó la mano para tocar. Dudó. Finalmente golpeó 3 veces. Durante varios segundos no pasó nada. Sofía casi se sintió aliviada, pensando que tal vez nadie estaba en casa y podría irse, decir que lo intentó. Pero entonces la puerta se abrió. La mujer que apareció en el umbral era Elena, sin duda, mayor que en las fotos, con el pelo completamente gris recogido en una trenza, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, pero reconocible. Llevaba un delantal sobre un vestido sencillo y tenía las manos húmedas, como si hubiera estado lavando trastes. ¿Sí? Su voz era cautelosa, un poco ronca. Sofía abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Qué decía? ¿Cómo empezaba esta conversación imposible? Elena la miró más de cerca, y algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron un poco más. Su boca se abrió levemente. «Tú eres...» empezó a decir. Luego se detuvo. «Eres Sofía». No era una pregunta. Era una afirmación, como si Elena la hubiera estado esperando durante años. «¿Cómo?» Sofía logró preguntar. «Roberto me mandó una foto. Hace años». Elena se apoyó en el marco de la puerta, como si también necesitara sostenerse de algo. «De su boda. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Dijo que quería que yo supiera que había encontrado a alguien bueno, que iba a estar bien». Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Sofía otra vez. Elena las vio y su expresión se suavizó. «Pasó, ¿verdad?» Su voz era suave, comprensiva. Finalmente pasó. Sofía asintió, incapaz de hablar. Elena suspiró profundamente, un suspiro que pareció salir desde el fondo de su alma. «Pasa». Se hizo a un lado, abriendo la puerta más ampliamente. «Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Sofía miró hacia atrás. Luisa estaba de pie junto a la camioneta, observando, lista para intervenir si era necesario. Sofía le hizo una seña de que estaba bien, y Luisa asintió, aunque se veía preocupada. Sofía entró a la casa.
El interior era sencillo pero limpio, con muebles viejos pero bien cuidados. Había fotos en las paredes. Gabriela en diferentes etapas de su vida, exactamente como las fotos que Sofía había visto en el granero, pero más, muchas más. Toda una vida documentada en imágenes. Siéntate. Elena señaló un sillón cubierto con una manta tejida. ¿Quieres café? ¿Agua? No, gracias. Sofía se sentó en el borde del sillón, con las manos apretadas sobre su regazo. Yo encontré las fotos, los recibos, la carta que le escribiste. Elena asintió lentamente, sentándose en una silla frente a Sofía. Entonces, ya sabes todo. No sé nada. La voz de Sofía salió más dura de lo que pretendía. Solo sé que mi marido tuvo una vida entera que nunca me contó, que tuvo una hija, que les envió dinero durante 30 años. Pero no sé por qué. No sé por qué nunca me lo dijo. Elena la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué tanto contar. Roberto y yo nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Empezó finalmente. Yo tenía 18, él 20. Nos enamoramos como se enamoran los jóvenes, rápido e intenso, sin pensar en consecuencias. Mi familia era pobre. La suya, bueno, no eran ricos, pero tenían algo. Una casa, reputación en el pueblo. Su madre era muy orgullosa. Se detuvo, respiró hondo. Cuando quedé embarazada, su familia se opuso. Dijeron que yo lo había planeado para atrapar a Roberto, que era una cualquiera. Su madre lo amenazó con desheredarlo si se casaba conmigo. Sus hermanos me dijeron cosas horribles, cosas que una mujer embarazada no debería escuchar. ¿Y Roberto? Sofía preguntó en voz baja. Roberto era joven, débil todavía. No sabía cómo enfrentarse a su familia. Los ojos de Elena se humedecieron. Intentó defenderme, pero al final se fue. Consiguió trabajo en otra ciudad. Pensé que lo había perdido para siempre. Pero le escribiste, después de que nació Gabriela. No para pedirle que regresara, sino porque pensé que tenía derecho a saber que era padre. Elena se limpió los ojos con el borde de su delantal. Nunca esperé respuesta, pero 2 semanas después llegó un sobre con dinero, y luego otro el mes siguiente, y otro, y nunca paró. Durante 30 años. Durante 30 años. Elena asintió. Al principio intenté regresarlo. No quería su dinero, pero él siguió enviándolo. Finalmente acepté que esta era su manera de ser parte de la vida de Gabriela, aunque no pudiera estar aquí físicamente. ¿Alguna vez vino? ¿La conoció? Elena negó con la cabeza lentamente. No, nunca vino. Nunca la conoció en persona. Una lágrima corrió por su mejilla. Y eso es algo que siempre me dolió. No por mí, sino por ella. Gabriela creció sabiendo que su padre le enviaba dinero, sabiendo que de alguna manera se preocupaba por ella, pero sin conocerlo nunca, sin saber cómo era su voz, sin poder abrazarlo. Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella. No era rabia, no exactamente. Era algo más complicado, una mezcla de dolor y comprensión, y una tristeza tan profunda que no tenía fondo. ¿Por qué no me lo dijo? Su voz salió apenas como un susurro. Estuvimos casados 23 años. ¿Por qué nunca me lo dijo? Elena la miró con ojos llenos de compasión. Porque tenía miedo, dijo simplemente. Miedo de perderte, miedo de que lo juzgaras, miedo de destruir lo que habían construido juntos. Se inclinó hacia adelante. Roberto me escribía a veces, ¿sabes? No mucho, pero de vez en cuando. Siempre hablaba de ti, de lo buena que eras, de lo afortunado que se sentía de tenerte. Decía que eras la mejor persona que había conocido en su vida. Me mintió. Sí, te mintió. Elena no lo negó. Pero también te amó. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Las personas no son solo buenas o solo malas. Roberto era un hombre bueno que cometió errores, que tuvo miedo, que no supo cómo arreglar el pasado sin destruir el presente. Sofía se llevó las manos a la cara, sintiendo cómo las lágrimas corrían entre sus dedos. No sé cómo se supone que me sienta. No sé si odiarlo o perdonarlo o... No sé nada. No tienes que saber ahora. Elena se levantó y se sentó junto a Sofía en el sillón, pasándole un brazo alrededor de los hombros.
Era un gesto extrañamente maternal, reconfortante. Puedes estar enojada y triste y confundida todo al mismo tiempo. No hay una manera correcta de sentirse en una situación como esta. Se quedaron así por un momento. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes, unidas por el secreto que él había guardado de ambas. ¿Gabriela está aquí?, Sofía finalmente preguntó. No, vive en la ciudad. Trabaja en una escuela, igual que tú. Es maestra de matemáticas. Había orgullo en la voz de Elena. Es una buena mujer, fuerte, inteligente. Roberto hubiera estado orgulloso de ella. ¿Sabe que él murió? Elena asintió. Sí, se lo dije. Lloró mucho. Lloró por el padre que nunca conoció, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por el tiempo perdido. Miró a Sofía directamente a los ojos. Ella también fue víctima del miedo de Roberto, tanto como tú. Sofía procesó esto lentamente. Había estado tan concentrada en su propio dolor que no había pensado realmente en Gabriela, en cómo debe haber sido para ella crecer sin padre, sabiendo que él existía en algún lugar, pero que había elegido no ser parte de su vida. Me gustaría conocerla. Las palabras salieron antes de que Sofía pudiera detenerlas. Si ella quiere, claro. No tengo derecho a pedirlo, pero ella también quiere conocerte. Elena sonrió suavemente. Cuando le dije que Roberto había muerto, me preguntó por ti. Quería saber cómo eras, si eras feliz, si Roberto te había tratado bien. Le dolió pensar que su padre había tenido una vida completa con alguien más mientras ella crecía sin él. Pero no te culpaba. Sabía que tú probablemente no sabías. Nada. No sabía nada. Sofía confirmó. Si hubiera sabido, ¿qué hubieras hecho? Elena preguntó gentilmente. Sofía se detuvo, pensando realmente en la pregunta. ¿Qué hubiera hecho si Roberto le hubiera contado la verdad el día que se conocieron? Si le hubiera dicho que tenía una hija de una relación anterior que enviaba dinero cada mes. Honestamente, no lo sabía. La Sofía de hace 23 años, joven e ingenua, ¿hubiera aceptado casarse con un hombre con ese pasado? ¿O hubiera huido, asustada por la complicación? No lo sé, admitió finalmente. Y creo que Roberto tampoco lo sabía, y tuvo miedo de arriesgarse. Eso no justifica la mentira, dijo Elena firmemente, pero tal vez la explica. Se sentaron en silencio durante un rato, ambas perdidas en sus propios pensamientos. Finalmente, Sofía se puso de pie. Tengo que irme. Mi hermana está esperando afuera. Elena también se levantó, caminando con ella hacia la puerta. Sofía, la detuvo, justo antes de que saliera. Una cosa más. El dinero que Roberto enviaba nunca fue una obligación para nosotras. Nos ayudó, sí. Pagó la escuela de Gabriela. Nos ayudó cuando mi mamá se enfermó. Pero nosotras sobrevivimos porque trabajamos duro, porque nos apoyamos una a la otra. No quiero que pienses que te quitó la vida que podrían haber tenido. Sofía terminó la frase. Lo sé. Y gracias por decírmelo. Elena le dio un abrazo rápido pero firme. Si necesitas hablar más, sabes dónde encontrarme. Y cuando estés lista, te voy a dar el número de Gabriela. Pero solo cuando estés lista. No hay prisa. Sofía asintió, sin confiar en su voz para hablar. Cuando regresó a la camioneta, Luisa la recibió con 1000 preguntas, que Sofía respondió mecánicamente mientras manejaban de regreso. Pero su mente estaba en otro lugar, procesando todo lo que había aprendido, todas las emociones contradictorias que la llenaban. Durante las siguientes semanas, Sofía vivió en una especie de limbo emocional. Iba a trabajar, enseñaba sus clases, calificaba tareas, hacía todo con movimientos automáticos mientras su cerebro procesaba lentamente la nueva realidad de su vida. A veces sentía rabia pura hacia Roberto, rabia por la mentira, por los años perdidos, por hacerla sentir inadecuada cuando no podía tener hijos mientras él ya tenía una hija. En esos momentos quería gritar, romper cosas, maldecir su memoria. Otras veces sentía una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Tristeza por el amor que habían compartido, que ahora parecía manchado por la mentira. Tristeza por Roberto, que había vivido con ese secreto envenenando su felicidad. Tristeza por Gabriela, por Elena,
por todos los que habían sido afectados por las decisiones de un hombre joven y asustado. Y a veces, en momentos extraños e inesperados, sentía algo parecido a la comprensión. No perdón, todavía no, pero comprensión de que Roberto había sido humano, imperfecto, capaz de amar profundamente y de mentir al mismo tiempo, que había tratado, a su manera torpe e inadecuada, de hacer lo correcto por dos familias, y había terminado faltándole a ambas de maneras diferentes. 2 meses después del funeral, Sofía finalmente reunió el valor para marcar el número que Elena le había dado. Gabriela contestó al tercer timbrazo. «¿Bueno?» Su voz era joven, suave, con un ligero acento del norte que le recordó a Roberto. «Hola». Sofía tuvo que aclararse la garganta. «Habla Sofía, la esposa de Roberto». Hubo una pausa breve. «Hola». La voz de Gabriela sonó cautelosa pero no hostil. «Mi mamá me dijo que habías ido a visitarla». «Sí. Espero que no te moleste que te llame. Tu mamá me dio tu número, pero si prefieres que no». «No». Gabriela la interrumpió suavemente. «No me molesta. De hecho he estado esperando que llamaras». Hablaron durante 2 horas esa primera vez. Conversaciones incómodas al principio, ambas tanteando cuidadosamente, tratando de no herir a la otra. Pero gradualmente se fueron relajando. Gabriela le contó sobre su trabajo como maestra, sobre sus estudiantes, sobre lo difícil que era enseñar matemáticas a adolescentes que preferían estar en sus teléfonos. Sofía se encontró riéndose, compartiendo sus propias historias de la escuela, y en algún momento de esa conversación se dio cuenta de algo. Gabriela también era víctima. Ella tampoco había pedido crecer sin padre. Ella también había sido afectada por las decisiones de Roberto. Se convirtió en un ritual. Cada domingo por la tarde, Sofía y Gabriela hablaban por teléfono. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más profundas. Gabriela le contó cómo se había sentido crecer sabiendo que su padre enviaba dinero pero nunca aparecía. Cómo había fantaseado de niña que algún día él tocaría la puerta y la reconocería como su hija frente a todo el mundo. Sofía le contó sobre su matrimonio con Roberto, sobre los buenos momentos y los difíciles, sobre cómo lo había amado a pesar de sus imperfecciones, sobre cómo ahora trataba de reconciliar al hombre que conoció con el hombre que había mantenido este secreto durante décadas. 6 meses después del funeral, Gabriela vino a visitarla. Sofía la recogió en la terminal de autobuses, y cuando se vieron cara a cara por primera vez, ambas se quedaron congeladas durante un segundo. Gabriela se parecía tanto a Roberto. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula, el mismo gesto de fruncir el ceño cuando estaba pensando. Pero también tenía algo de Elena en la suavidad de sus rasgos, en la calidez de su sonrisa. «Hola», dijo Gabriela tímidamente. «Hola», respondió Sofía, y luego, sin planearlo, se abrazaron. Un abrazo largo y apretado. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes, que habían sido lastimadas por sus secretos de maneras diferentes, pero que habían encontrado, contra todo pronóstico, una conexión inesperada. Gabriela se quedó todo el fin de semana. Sofía le mostró la casa, el pueblo, la escuela donde trabajaba, y en algún momento del sábado por la tarde, caminando juntas por el mercado, Sofía se dio cuenta de que se sentía menos sola de lo que se había sentido en meses. El domingo por la mañana, antes de que Gabriela se fuera, Sofía la llevó al granero. «¿Estás segura?», Gabriela preguntó, mirando el edificio con expresión cautelosa. «Sí». Sofía abrió la puerta. «Hay algo que quiero que veas». Le mostró la caja que Roberto había construido, los recibos cuidadosamente organizados, las fotografías que había guardado con tanto cuidado. Le mostró la carta que Elena había escrito hace casi 30 años. Gabriela tocó cada cosa con reverencia, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Nos amaba», dijo finalmente, con voz quebrada, a su manera torpe y cobarde, «pero nos amaba, a mi mamá y a mí, y a ti también». «Lo sé». Sofía pasó un brazo alrededor de los hombros de Gabriela. «Y creo que eso es lo que hace que todo esto duela tanto, porque hubiera sido más fácil si simplemente no le hubiéramos importado, pero sí le importábamos, solo que no supo cómo manejarlo». Se quedaron en el granero durante horas.
compartiendo historias sobre Roberto, llenando los espacios en blanco de la vida del otro. Gabriela le contó sobre las cartas que Roberto le había enviado en sus cumpleaños, mensajes cortos pero cariñosos que nunca firmaba, pero que ella sabía que eran de él. Sofía le mostró el anillo de bodas de Roberto, que había guardado en un cajón, porque no podía decidir qué hacer con él. «Quédatelo tú», dijo finalmente Sofía, pasándole el anillo a Gabriela. «¿Qué? No, yo no puedo. Por favor». Sofía cerró los dedos de Gabriela alrededor del anillo. «Tú eres su hija. Mereces tener algo de él. Algo real, no solo recibos y fotos, viejas». Gabriela la miró con ojos llenos de lágrimas. Luego la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró. El año pasó lentamente. Sofía siguió enseñando. Siguió viviendo en la casa que había compartido con Roberto. Siguió procesando el dolor y la rabia y la confusión. Pero ya no estaba sola. Tenía a Luisa, por supuesto, y a sus vecinos, y a sus colegas de la escuela. Pero también tenía a Gabriela. Y de alguna manera extraña y hermosa, tenía a Elena también. Las tres mujeres formaron una conexión inesperada, unidas por el amor y el dolor que habían compartido a causa del mismo hombre. En el aniversario de la muerte de Roberto, las tres se reunieron en el cementerio. No había sido planeado, pero las tres habían tenido la misma idea. Se encontraron frente a la tumba, cada una con flores en las manos. «Es irónico, ¿no?», Elena dijo con una sonrisa triste. «Las tres juntas al final, cuando él pasó toda su vida manteniéndonos separadas. Tal vez es lo que necesitaba pasar», dijo Gabriela suavemente. «Tal vez esta era la única manera de que nos encontráramos». Sofía miró la lápida simple con el nombre de Roberto grabado en la piedra. Roberto Hernández Morales. Esposo amado. Las palabras eran verdad, pero no contaban toda la historia. Nunca la contarían. «No sé si alguna vez podré perdonarlo completamente», Sofía dijo en voz alta, «pero estoy tratando de entender. Y creo que con el tiempo, tal vez pueda». «Eso es todo lo que cualquiera puede hacer», dijo Elena. Pusieron las flores sobre la tumba, las tres juntas. Y cuando se fueron, caminaron juntas, hablando en voz baja, compartiendo recuerdos, construyendo algo nuevo sobre los escombros del pasado. Sofía no sabía qué les deparaba el futuro. No sabía si el dolor alguna vez desaparecería completamente, si alguna vez podría pensar en Roberto sin sentir esa mezcla complicada de amor y rabia y tristeza. Pero sabía esto. No estaba sola. Tenía a Gabriela, esta hija, inesperada que había llegado a su vida de la manera más dolorosa posible, pero que ahora era parte de ella. Tenía a Elena, que entendía su dolor de una manera que nadie más podía. Tenía a Luisa, su roca, su ancla, y tenía a sí misma. Una nueva versión de Sofía que había emergido del dolor, más fuerte, más sabia, más completa paradójicamente porque había sido rota y reconstruida. Mientras caminaba de regreso a su casa esa tarde, con el sol poniéndose sobre el pueblo, Sofía sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes. Eso nunca pasaría. Pero la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar paz. Podría encontrar una manera de honrar el amor que había compartido con Roberto, sin negar el dolor que su mentira había causado. La vida, se dio cuenta, no era blanco y negro. No era buenos contra malos, víctimas contra villanos. Era 1000 tonos de gris. Era amor y mentira coexistiendo. Era dolor y sanación entrelazados. Y ella iba a vivir en ese espacio gris, en esa complejidad, con toda la honestidad y valentía que pudiera reunir. Porque eso era todo lo que cualquiera podía hacer.